Dice el Rebbe anterior en realidad, el Rebbe lo compiló, hay que cuidar el tiempo. Urge asumir el yugo de la Torá. Cada tiempo, cada día que pasa es no solo un día, sino una cuestión en la vida. Los días pasan como se dijera en el Talmud Yerushalmi, Tratado de Berajot, un día entra y un día parte. Entra un Shabbat, un mes, un año. Dice mi padre, el Rebbe Rashab, dijo en nombre del Baal Shem Tov, un día de verano y una noche de invierno son un año. Porque un día de verano es muy largo y una noche de invierno también es muy larga. Entonces, como que son los tiempos que uno tiene que aprovechar. Entonces, bueno, está muy bien. Acá el amigo está en Chile y aprovecha el tiempo. Y así cada uno de nosotros. En realidad nos toca vivir épocas diferentes y difíciles. Difíciles en general y para los judíos en particular, especialmente estas últimas semanas, los últimos días. Las noticias que vamos escuchando son noticias de avance, pero cada soldado que cae o lo aleinu, cada soldado que queda herido es una herida para cada uno y uno de nosotros. Pero por el otro lado, la realidad es que tenemos que fortalecernos. ¿Y cómo nos fortalecemos? Estando todos unidos, todos juntos, estudiando Torah, dando tzedakah, haciendo tefilá, leyendo Teilim. Y la realidad es que nosotros mismos, nosotros, cada uno de nosotros en particular y todo el Am Israel, todo el pueblo de Israel en general, somos un milagro. Somos un milagro caminando. No hay explicación, no hay explicación para el Am Israel, no hay una explicación racional de que nosotros sigamos, estemos, continuemos en pie. Y una de las cosas que decimos es, ¿por qué hay que estudiar Torah? ¿Por qué hay que cumplir mitzvot? ¿Por qué hay que hacer tzedakah? ¿Por qué hay que hacer tefilá, teilim, etcétera? Porque sabemos que tenemos un cuerpo y tenemos un alma y está relacionado una cosa con la otra. Ahora, ¿cómo sabemos que una mitzvah que hacemos nosotros acá, esa mitzvah impacta en un yehudí donde quiera que esté? En un soldado que está en el frente o un yehudí que puede estar en cualquier lado del mundo. ¿Qué tal, Eduardo? Entonces, ¿cómo impacta? No sabemos. ¿Cómo funciona esto? No lo sabemos. Pero que funciona, funciona. Ni que hablar que el Rebbe permanentemente, cuando la gente le pedía brajot para esto, para lo otro, para aquello, el Rebbe siempre lo relacionaba con alguna mitzvah. Revisar los tefilim y las mezuzot. Y a veces decía revisar tefilim, a veces decía revisar mezuzot, a veces decía revisar las leyes de Tarata Mishpachá, y a veces las leyes del Kashrut. Eso lo que Rebe entendía que tenía que ser. Nosotros no somos Rebes, podemos tener una idea en base a lo que aprendimos y vimos de nuestro Rebe, pero la realidad es que tenemos que hacer, porque no sabemos cuál es cuál mitzvah es más y cuál es menos, y cuál va a impactar y cuál no va a impactar. Hay que hacer todas, hay que jugarse. La mañana del 7 de octubre, próximo pasado, o sea, la mañana de Simchat Torah, una señora que se llama Rina Moal de, de Ofaquín, ella se levanta a la mañana, se ve que escuchaban las sirenas o no sé, se levanta, mira abre la puerta o por la ventana, mira,
y ve que en el cerco hay un terrorista parado de todo armado hasta los dientes, como se dice, y que quiere abrir la puerta para, este, para entrar y hacer desgraciadamente todo lo que hicieron. Sale un muchacho, un vecino, que se llama Israel Shaná, y el muchacho agarra, lo ve y le tira un tiro al Mejabel, al terrorista, y lo baja, lo golpea. Pero el terrorista, desgraciadamente, con la última fuerza que tenía volteado, le apuntó al Yehudí este y lo mató. O sea que el muchacho la salvó a la señora, pero él se murió. Y después se enteraron que ese día el muchacho cumplía 31 años. Y 18 años atrás, en el Bar Mitzvah, de justo 18 días antes, 18 años antes, obviamente había sido el Bar Mitzvah de este muchacho, Israel Shaná, la mujer le había hecho una torta enorme con la forma de un Sefer Torah para el Bar Mitzvah de este muchacho. Entonces, ¿qué ve uno? Que tal vez, que seguramente el zehut de la mitzvah que ella hizo por este muchacho, el cariño, el amor que le mostró a este muchacho, la salvó a ella. Está bien, al muchacho le costó la vida, no entendemos nada. Pero ella, que era la primera que estaba apuntada, se salvó. O sea que nos deja de pensar. Tal vez la mitzvah que hicimos, vaya a saber cuándo, es la que impacta directamente en la persona que nos necesita. En otras palabras, toda la vida nuestra es un nes. Y ya que es un nes, vamos a decir una braja. Amén. Interesante, tenemos a Ovadia Lustrom y teníamos a Eduardo Lustrom. Bueno, ahora quedó uno solo. Sigamos. O sea, toda nuestra existencia es un nes, es un milagro. ¿Cambiaste de dispositivo, Eduardo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que refinarnos especialmente todo lo que es nuestra espiritualidad, todo lo que tiene que ver con el espíritu, porque ese es el plus. ¿Qué tal, Yosel? Ese es el plus que tiene el Am Israel, que tiene el pueblo de Israel, que tiene la Neshama. Entonces, combinamos el cuerpo a la Neshama y ahí somos eternos. Y acá se presenta una pregunta que no sé si se la hicieron alguna vez. Yo no sé si me la hice alguna vez, pero es una pregunta real. Está traído que los patriarcas cumplieron con todas las mitzvot de la Torá antes que la Torá hubiera sido entregada, o hubiese sido entregada. Sin embargo, la mitzvah del Brit Milá no la cumplió hasta que Hashem le dio la orden. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que Abraham era tenía un nivel de inteligencia superior, entre otras cosas, aparte de la entrega que tenía? ¿Cómo puede ser que Abraham Avinu, hasta los 99 años, estuvo yendo con un defecto? ¿Por qué no se hizo Brit Milá antes? ¿Por qué tuvo que esperar que Hashem venga y se lo diga? Y en realidad tenemos que entender, el punto central es que el Brit Milá, mucha gente, y le digo la verdad, yo también había escuchado esto de chico. Después cuando estudié Baruch Hashem, me enteré que no era tan así como se dice. Mucha gente piensa que la persona es judía si tiene el Brit Milá. Y si no tiene el Brit Milá hecho, no es judío.
Así estaba así algunos decían, tal vez dentro de la ignorancia también que había. Pero en realidad no es así, obviamente. Pero un chico que nace de una mamá judía ya es judío automáticamente, aunque no sea el Brit Milá. Va a tener ese, el defecto que no tiene el Brit Milá, pero judío va a ser 100%. Entonces, ¿qué es el Brit Milá? El concepto. El concepto es no solamente el Brit Milá, no es el corte, llamamos al Moel, hicimos la parte técnica del Brit Milá, se cortó, se acomodó, el pibe quedó una pinturita, el Moel lo muestra, qué bien que estuvo, estamos todos contentos, Mazel Tov, hacemos lejaim, comemos todo. Esa es la parte práctica del Brit Milá. Pero la parte esencial del Brit Milá es que eso nos convirtió en un pueblo eterno. El pacto de Abraham de Hashem con Abraham, de convertirnos en un milagro caminando, en un pueblo eterno, en un pueblo que se maneja no con los parámetros del mundo, nos manejamos con parámetros que están por encima de la naturaleza. ¿Cómo sabemos que los patriarcas cumplieron? Entonces vamos a ir analizando esto. Primero, lo primero que dijimos, los patriarcas cumplieron con toda la Torah. ¿Cómo sabemos esto? Entonces vemos que el primer niño que nació fue Isaac. Y a Isaac se le hizo el Brit Milá a los 8 días. Sabemos que Abraham cumplía con todas las mitzvot, dice el Talmud, que Abraham cumplía incluso la mitzvah de Eirub Tavshilin. No sé si recuerdan lo que es Eirum Tavshilin, cuando una festividad cae jueves y viernes, o viernes, digamos, especialmente, para poder cocinar el viernes para Shabbat, hay que hacer una braja especial, se llama Eirum Tavshilin, que es algo de los sabios. Incluso Abraham también cumplía esto. ¿Cómo sabemos que Abraham cumplió con todas las mitzvot? Porque en la Parshat Toldot dice Eikev Abraham Shama Bektoiri. Todo fue porque Abraham escuchó la voz de Hashem y cumplió las mitzvot y cumplió los decretos y cumplió las Torot de Torotai, dice. ¿Qué es Torotai? Torotai se refiere a la Torah escrita y a la Torah oral. Abraham cumplió con todo. Más aún, miremos de la Pashá de esta semana. ¿Qué vemos en la Pashá de esta semana? La Pashá de esta semana vemos que vinieron los ángeles. Los ángeles y Abraham quería atenderlos. Entonces corrió, hizo shchita a 3 corderitos. ¿Para qué? Para que puedan comer lengua, una lengua cada uno. El plato principal en aquella época, el plato más gourmet era lengua a la mostaza. No sé cuál era el nombre, pero así dice Lashon in Jardal, así se dice en hebreo. Y después también dice que le dijo a Sara que prepare, era pesas, que prepare matzot, preparó. Y también, bueno, eso también lo vemos. Y también que prepare leche, manteca. Explica el Ben Ish Hai que Abraham no le sirvió toda la comida junta. Primero le dio la parte de leche. Después, porque dice que ahí que los ángeles descansaron debajo del árbol. Después quedaron charlando un ratito abajo del árbol, hasta que pasó el rato que hay que esperar entre carne y leche. Hay opiniones, entre leche y carne. Hay opiniones que dicen que hay que enjuagarse la boca, otros que hay que esperar una hora. Como sea, esperaron un rato. Y después le dio lo de carne. Así explica el Ben Ish Hai. Si le hubiese dado carne primero, hubiese tenido que esperar 6 horas. Entonces, para no demorarlo, le dio primero la leche por la carne. Quería atenderlo bien, quería darle todo. Vemos
que Abraham cumplió hasta las leyes de Basar Bejalab, de carne y leche, también las cumplía. Ni que hablar de Kashrut. Después vemos Yitzhak. Yitzhak, vemos que cuando tiene 63 años, cumple 63 años, él empieza a preocuparse sobre su futuro. Hoy es tu cumpleaños, Mazel Tov. ¿Pero es en castellano o en hebreo? En hebreo. Hoy en castellano, Porque hoy. El 12 de Heshvan fue el otro día, El otro día fue tu cumpleaños. Bueno, Mazel Tov, el viernes pasado. viernes, exacto. Mazel Tov, Mazel Tov, hasta los 120. Amén, amén, amén. Bueno, sigamos. Entonces, era el cumpleaños de Yitzhak. Yitzhak se pone a pensar, ya tengo 63 años. 63 años cumpliste, ¿no? Es increíble. Yitzhak cumple 63 años. Mira justo el shiur de hoy, increíble. Ya que no estaba preparado, no me acordé de. Bueno, Yitzhak cumple 63 años y se pone a pensar que, que tiene que empezar perdón, Yitzhak tenía, Jacob tenía 60, Jacob y Isaac tenían 63 años. Ellos tenían. Yitzhak tenía 123 años. Jacob y Isaac tenían 63, los mellizos. Entonces, 123 años tenía él. Entonces él se pone a pensar que hay una opinión que dice que la persona cuando llega 5 años antes y 5 años después de la edad que fallecieron los padres, empiece a preocuparse. Así dice. Itzhak estaba dentro de los 5 años del fallecimiento de la madre, porque la madre falleció a los 127 y él ya tenía 123. Dijo, tal vez llegue a la edad de mi madre. Al final Itzhak lo pasó al padre porque llegó a 180 años y Abraham 175. Entonces dijo, tengo que preocuparme. Y ahí fue y lo llamó a Isaac primero. Le dijo, anda, prepárame comida como yo sé y tráeme 2 chivitos. Al final, Rivka escuchó, le preparó la comida, toda la historia como sabemos. Ahora, ¿por qué Itzhak le mandó preparar 2 chivitos? 2 chivitos tenía que comer. Imagínense Itzhak, que ya estaba grande y dice que ya no podía ver. Estaba deteriorado en cierta forma. Ustedes van a pensar que Itzhak se va a comer 2 chivitos. Ay, por ahí ni uno, no, por ahí seguramente iba a probar un poquito de la comida, pero ¿por qué le pidió 2? Muy sencillo. Era la noche de Pesaj. En Pesaj se traen 2 corbanot. Uno es el corbán Pesaj y otro es el corbán Hagigah, el corbán por la festividad. Entonces Yitzhak, que quería probar un poquito de cada uno, le pidió 2. De Jacob di que hablar que cumplió con todas las mitzvot. Cuando se encuentra Jacob con Esaú, o se va a encontrar, le manda a decir, y le dice, Im Jacob Garti, yo habité con Jacob, Im Labán Garti, perdón. Le manda a decir, cuando ya se iban a encontrar, que Jacob temía que Esaú lo quiera matar, pero al final Baruch Hashem se amigó, digamos, por lo menos en ese momento. Entonces le manda a decir, yo habité con Esaú, con Labán. Entonces, ¿para qué le dice esto? Explican los sabios, la palabra habité, se dice Garti, son las mismas letras que la palabra Tariag, 613 mitzvot. Le viene a decir, mirá, no te creas que yo viví con Labán, igual me lo banqué y cumplí las 613 mitzvot. O sea, vemos claramente que los patriarcas cumplieron con todas las mitzvot. Entonces viene acá la pregunta, ¿por qué Abraham esperó hasta último momento, hasta que Hashem vino y le dio la orden? Él quería que sea el tzibui, Metzabé Beosé. Metzabé Beosé quiere decir, viene la orden de Hashem y ahí uno hace.
Entonces se explica. Y algo muy interesante, lo que dice acá. Digamos que, y con el resto de las mitzvot, ¿por qué sí las hizo y esta no las hizo? Es muy interesante. Un alumno de Rashi contesta esto, que lo llamaba el Ribá. Él contesta así. Todas las mitzvot, Abraham las podía hacer y después cuando Hashem le daba la orden, las iba a volver a hacer. Digamos que Abraham quería poner tefilín. Podía poner tefilín, quería comer kasher. Comía kasher. Ah, después Hashem me da la orden. Lo hago con la orden de Hashem. Pero el Brit Milá, si Abraham se hacía el Brit Milá, no lo puede hacer dos veces. Una vez que hizo el Brit Milá, ya está. Entonces, por eso Abraham esperó con una de las respuestas es que Abraham esperó con el Brit Milá hasta que Hashem le dio la orden. Eso es una explicación. Otra explicación es que la Torá dice que la persona tiene prohibido hacerse daño. Una persona no puede mutilarse. Está prohibido. Está prohibido explícitamente en la Torá. Entonces Abraham pensó, si yo me hago el Brit Milá, me estoy mutilando y está prohibido. Por eso esperó la orden de Hashem. Si viene la orden de Hashem y dice hay que hacer esto, esto ya es otra cosa. Ya no lo hizo porque él quiso, aunque quería, sino lo hizo por la orden de Hashem. Entonces vemos que ¿qué representa la orden de Hashem? La orden de Hashem representa lo infinito del pueblo de Israel, lo que decíamos antes. Hashem al darnos la orden, Hashem directamente nos está haciendo eternos, infinitos. Y la acción de Brit Milá hay que hacerla porque Hashem lo explicó por distintos motivos, lo ordenó. Pero 4 veces dice que de esta forma vamos a tener un Brit Olam, un pacto eterno. En adición a eso, en total 13 veces dice la palabra Brit, pacto. Entonces, para poder tener este pacto, para poder transformar al mundo, que el mundo sea diferente, para eso hacía falta la orden de Hashem. Una vez, el Dalai Lama, el tipo era un capo ahí en el Tíbet, y es un líder de millones y millones de personas. Y el tipo le preguntó, reunió a un grupo de rabinos y les preguntó, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está el secreto? ¿Cómo pueden lograrlo? ¿Cuál es el secreto del pueblo de Israel? Un pueblo que durante 2000 años, un poco menos, no tuvo una tierra, incluso ahora mismo que tenemos la tierra, miren todo lo que está pasando. No tuvo un idioma común porque los judíos estuvieron dispersos por todos lados, ni vestimentas, ni nada. Pero qué fue lo que los unió? Y la realidad es que el Brit Milá es algo que los judíos se hicieron incluso en épocas de grandes dificultades. Entonces vemos que esta conexión que hay con Hashem es eterna. Ese es el secreto del Am Israel, el secreto del pueblo de Israel, que Hashem en la Torah puso, que somos el pueblo elegido para servirlo a Él, y somos eternos. Y acá viene una pregunta realmente muy interesante. Cuando el papá dice, cuando se hace el Brit Milá, se dicen 2 brajot. El Moel dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav etzivanu ala milá. Que Hashem nos ordenó, nos consagró con sus preceptos y nos ordenó hacer el Brit Milá. El papá del chico dice otra braja. Asher kidshanu bemitzvotav etzivanu leachniso bibrito shel Abraham Avinu. Que Dios nos consagró con sus preceptos y nos ordenó ingresarlo en el pacto de Abraham Avinu. Esa es la traducción exacta.
La pregunta es, no encontramos ninguna otra brajá que tenga que ver con esto. Por ejemplo, cuando decimos la brajá de la Torá, no decimos Asher Bajarbanu Mikolamim Benatalano Torato Baruch Ata Hashem Notena Torá Shel Moshe Rabbeinu. No lo nombramos a Moshe Rabbeinu. Y así con cualquier otra mitzvot no nombramos a nadie. Al único que nombramos es a Abraham Avinu. Los Kohanim nombran a Aarón en la braja cuando bendicen a Aarón. Pero eso es algo puntual de los Kohanim. Pero los Yehudim en su todo, meterlo a Abraham Avinu y más aún. Está en la controversia que ya lo hemos hablado otras veces. Nosotros cumplimos con el Brit Milá. ¿Por qué cumplimos con el Brit Milá? Porque Abraham se hizo el Brit Milá o porque la Torá lo ordena después de haberse recibido la Torá. Y dice el Rambam en Maimónides, nosotros los Yehudim cumplimos con el Brit Milá, porque así dicen Pashat Tazria, que cuando un chico nace a los 8 días se le va a hacer el Brit Milá. Está bien, fue lo que se hizo Abraham y lo que se hicieron los Yehudim después, incluso antes de Matan Torá, pero nosotros lo hacemos por el Tzibui Hashem, por la orden de Hashem, después de Matan Torá. Entonces la pregunta es mucho más fuerte acá. Si nosotros no lo cumplimos por Abraham, lo cumplimos porque está escrito en la Torá, entonces ¿por qué decimos la Jnisov Ibirito, el Abraham Avinu, que lo introducimos en el Brit, en el pacto de Abraham Avinu? Y la respuesta es lo que venimos hablando acá, que el Brit Milá no es solamente la acción del Brit Milá, sino es la esencia del Brit Milá. Y la esencia del Brit Milá, que es el pacto de Hashem con el pueblo de Israel, que Hashem hizo con Abraham, eso lo recibimos de Abraham. Ese pacto de que lo nuestro va más allá que la naturaleza, y por eso, y ese es el secreto del pueblo de Israel, del Am Kadosh, del pueblo santo, por eso decimos la Jnisov Bibritosh el Abraham. Y lo nombramos Abraham Avinu. Porque esto no es solamente el corte. Si fuera solamente el corte, ni diríamos esta braja. Porque el corte tiene que ver después de Abraham Avinu. Pero la esencia de la mitzvah, eso lo recibimos de Abraham Avinu. Que Hashem nos ayude, que realmente nos mantengamos con este espíritu de casi 4000 años, que a pesar de todo, el Am Israel Jai de Kayam, el pueblo de Israel vive y perdura y perdurará, que este espíritu nos absorba totalmente, nos bendiga totalmente, y pronto, y ojalá ya, veamos que todos los Hatufim, todos los que están en cautiverio, vuelvan sanos y sanos, y todos los soldados vuelvan sanos y sanos.